Todo negocio para crecer necesita 6 pasos. Me acuerdo mucho de que alguien me dijo que las empresas son como árboles. O están creciendo o están muriendo. Yo creo que van a destacar esas empresas que sí tengan una estructura comercial. Empresario, si estás escuchando esto, por favor anótalo. Nadie se va a preocupar por tu negocio como tú. Es que la gente diversifica sin tener consolidada su fuente principal de ingresos. Van a crecer mucho las empresas inmobiliarias que su dueño no sepa vender. Tengo que sacarlo de mi pecho porque tengo una bomba. Fíjate que esta semana estaba haciendo una investigación, hago Mystery Shoppers, tengan cuidado inmobiliarios, y me pasó curioso trabajando con un desarrollador mío. Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Luis Arredondo. Luis es socio de Action Coach, una franquicia especializada en ayudar a las personas a desarrollar sus negocios de manera estructurada y eficiente. Con Luis pudimos platicar sobre la metodología que aplican en Action Coach, una metodología de 6 pasos que ayuda a entender cada parte del crecimiento y así controlarlo. De la importancia de que los empresarios y las empresarias logren tener calidad de vida y de muchas cosas más. Disfruté muchísimo la plática con Luis y, como siempre, espero que tú también la disfrutes y te quedes con algo del sector inmobiliario de Yucatán. No te olvides de compartir y darle like a nuestro canal de YouTube y de Spotify, que con esto nos ayudas a llegar a más personas y te lo vamos a seguir agradeciendo, generando más contenido de valor para que puedas seguir conociendo el sector inmobiliario. Además, te invitamos a que nos sigas en Instagram y en TikTok como Un Café con Mayaquín para que puedas estar pendiente de los próximos episodios y sigas viendo los mejores momentos de cada una de estas grandes pláticas. Y aprovecho el comercial para invitarte a que compres mi libro, El ABC Inmobiliario, lo que no puedes no saber. Está de venta en Amazon y es una guía muy práctica para que puedas llevar de la forma más eficiente el proceso de comercialización de una propiedad, desde el momento de captarla en exclusiva hasta el momento de venderla y entregársela a su próximo propietario o propietaria. Ahora sí, les dejo con el episodio. Luis, muy bienvenido, amigo, a Un Café con Mayaquín. Me da mucho gusto que estés con nosotros, que nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Sé que eres de estas personas que tienen agenda complicada, pero te agradezco mucho. Tenía muchas ganas de que podamos platicar. Y qué mejor que hacerlo con un café aquí en Mayaquín. Muchas gracias, Iván, por la invitación. La verdad estoy bastante emocionado. No sé lo que va a salir. Espero que salgan cosas muy padres, que compartamos cosas interesantes y que la gente se quede y vea todo el capítulo del día de hoy. Seguramente que así será, amigo. Vas a ver. Y bueno, ¿qué te parece si arrancamos entonces contándole a la gente qué es lo que haces, a qué te dedicas? Ok, yo me dedico a ayudarle a los empresarios y a sus negocios a estructurarlos, darles forma y que se vuelvan más rentables. Básicamente soy un asesor de negocios en mi empresa, que es Action Coach. Es una empresa de coaching de negocios y de ahí se desprenden algunas unidades de negocios adicionales con las que ayudamos a las empresas. Entonces básicamente puedo decir que me dedico a ayudar a las empresas. Súper. Qué práctico se oye, pero qué complejo es. Sí. Te lo digo como un aspirante a empresario, ¿no? Uh-huh. Los retos que nos toca afrontar luego para dirigir una empresa o para tener una empresa a flote son infinitos y un poquito tengo ese contexto contigo, ¿no? De que te dedicas como a este término que hoy se usa mucho de coach, pero me queda claro que tienes una estructura profunda para hacerlo, ¿no? Entonces, me gustaría profundizar un poquito en eso, ¿no? Cuando planteas que ayudas a estos empresarios, ¿desde qué óptica? Claro. Hablas de poner estructura. ¿Cómo empiezas a plantear una estructura, no? Fíjate que yo lo que creo es que lo inicial es saber cuál es la estructura básica de un negocio. Tener un negocio es muy complicado. Honestamente es algo muy complicado, pero cuando desmenuzas tantos negocios te das cuenta que hay muchas cosas que terminan siendo lo mismo. O sea, es decir, todos los negocios necesitamos vender, todos los negocios necesitamos cobrar, todos los negocios necesitamos equipo, todos necesitamos procesos. Entonces al final la receta termina siendo como la misma con ciertas peculiaridades por el giro. Entonces ya que tienes toda esta metodología, pues es, oye, ¿de dónde empiezas? Siempre con las bases. Justamente, curioso, porque mi mayor ejemplo es una taza de café. Entonces, gran iniciativa. Gran contexto. Yo les digo que tener un negocio es como neta tener una taza de café. Muchas personas
o los emprendedores cuando llegan con nosotros es como, oye, es que quiero más ventas, quiero crecer, quiero utilidades, quiero... Siempre llegan con esto, ¿no? De crecer más. Pero volteo a ver, imagínate que en esta taza esté llena de hoyos, esté llena de agujeros. ¿Para qué le metes más café? O sea, ¿para qué quieres más clientes, más ventas y de todas maneras se te están escapando? Entonces, desde ahí empieza. El primer paso de todo negocio es, primero hay que eliminar el caos que existe en tu empresa. Yo creo que cuando, seguramente te ha pasado con Mayakin, cuando va creciendo el negocio, se empieza a llenar de caos. Cuando tú estás solo, pues el caos solo está en tu cabeza y ya, ¿no? Y hasta ahí. Cuando empiezas a contratar, llega el primer caos, que es chin, y ahora qué hace, cómo retroalimenta. Entonces cuando empiezas a cobrar, el tema es chin, ahora hay caos en el dinero. Cuando empiezas a vender, chin, ahora hay caos. Entonces, yo puedo decir que les ayudo a eliminar el caos. O sea, que el caos siempre existe en la empresa. Me encantaría que mientras estabas tú hablando de esto y dijiste la palabra siempre hay caos en las empresas, salga la toma con mi cara porque fue inevitable hacer un gesto de que... Sí. Pero sin duda, ¿no? Y creo yo que, como bien mencionas, al momento en el que empieza contratación 1, Todo cambia. empieza la dinámica a ponerse interesante. Y también creo que algo que digo mucho, Luis, y me dirás qué piensas, es también de este caos viene el crecimiento, ¿no? Claro. O sea, es imposible crecer en paz, ¿no? Es necesario, es parte de este movimiento que tiene que haber, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Ningún buen marinero fue hecho en aguas no, tranquilas, algo así. No, ajá. No hay un buen capitán se hace en mares Complicado. revueltos o algo de esto. Sí, sí, sí. Y yo coincido contigo, ¿eh? O sea, para mí el caos es sinónimo de crecimiento. Cuando una empresa no tiene caos, solo significa algo. Las cosas van mal. O sea, Zona de créeme. confort y estás en picada y no te has dado cuenta. Me tal vez. acuerdo mucho de que alguien me dijo que las empresas son como árboles. O están creciendo o están muriendo. Correcto. No hay puntos intermedios. Entonces, si en algún momento piensas que las cosas están perfectas en tu negocio y no hay detalles, no hay caos, no es que no haya, es que no te estás enterando. Y eso todavía es más complicado, ¿sabes? Porque sí existe el caos. Siempre debería de existir el caos. O es caos para crecer o es caos para decrecer. Claro. O sea, eso siempre es, lo único que va a haber es caos. Y no sé si, de nuevo, estás de acuerdo, porque para mí el caos es una constante. Sí. Que crezcas o que decrezcas depende un poco de la actitud y de las acciones que emprendas para interactuar con este caos. Iba a decir para controlarlo, pero muchas veces no es necesariamente controlarlo o no es controlable. O de nuevo, si queremos crecer, quizá no se trata de controlarlo, sino de fluir con el caos y tener las herramientas adecuadas para que puedas lograr tus objetivos. Yo creo que también depende el tipo de caos que sea. Un ejemplo, hay personas que cuando el caos es interno, se me desmoronan. Porque me dicen, Luis, es que en mi negocio no podemos hacer esto, no entiendo. Y se me bloquean. Entonces llega, como tú dices, la actitud de, oye, está bien, el caos está ahí, no lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque tus clientes, por todo. Entonces, si el caos está, como dice el preso en tu mente, pues necesito primero que elimines el caos en tu mente para que ahora sí vayas a resolver el caos en tu empresa. Y hay un tercer tipo de caos, que es el caos allá afuera, que ese es el que a mí me encanta. Porque cuando hay grandes caos allá afuera es cuando tú tienes unas grandes oportunidades de crecer. ¿Cuántas empresas no así dieron el crecimiento en pandemia? Sin duda. O sea, para mí pandemia ha sido un parteaguas muy fuerte en el ámbito empresarial. Digo, la verdad, lamento tantas pérdidas que tuvimos. No nada más de personas, seres queridos que estuvieron ahí, que ya no están con nosotros en pandemia, sino cuántas empresas también fallecieron en pandemia. Pero así como fallecieron, y estoy hablando de un caos absoluto a nivel mundial, como puede ser una pandemia, ¿cuántas empresas no nacimos y crecimos? Yo soy una empresa pandémica. Yo nací En pandemia. en Mérida. ¿Quién nací en pandemia? Cosas, después hablaremos de cómo llegué a Mérida en pandemia, pero por supuesto. llego y yo crecí gracias a la pandemia. En la pandemia había caos. Todos los empresarios querían sobrevivir, ¿sabes? Déjame hacer un poquito doble clic en algunas cosas que ya nos compartiste, Luis. Uno,
el caos de la mente, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajas esto? Porque Ujú. típicamente dirían, no eres psicólogo, ¿no? O sea, y no sé si dentro de tu receta está Y terapia, hermano, ¿no? Pero me interesa porque sé que son Claro. cosas con las que maniobras muy bien. Mm. Entonces me gustaría entender cómo lo Fíjate que creo que el primer punto es entender que no somos psicólogos y que tampoco tenemos la respuesta al cliente, ¿no? O sea, de los empresarios con los que pasan en la mesa, si llega un punto les tengo que decir, oye, ¿sabes qué? Todo está padrísimo, pero necesitas ir a terapia. Claro. O sea, y se los digo abiertamente, necesitas ir a terapia porque yo no soy un psicólogo, ni quiero meterme en el tema de tu mindset y qué piensas, tus creencias, no voy por ahí. Pero sí creo que la mayoría de los retos de la mente del empresario están porque no se lo dicen a nadie. O sea, para mí es eso, es el externar lo que está en tu mente. No sabes la cantidad de respuestas que han salido sin que yo intervenga, solamente porque el empresario lo está diciendo en voz alta en el escritorio. Porque tú como empresario, Iván, digo, tú estás en tu oficina, tienes caos en el negocio, tienes caos allá afuera, tienes caos aquí. ¿Y con quién rebotas las ideas? Porque lo que menos creo es que llegues a tu casa a tirar todo, ¿sabes? No, justo, mira, por un lado, sin duda, ¿no? Llegar a tu casa eh, con familia, con pareja, en la versión que sea, me parece que no solo muchas veces no es adecuado, y menos en este contexto que sé que usas el término como para reforzar eso de tirar cosas, ¿no? Porque vas a generar caos en tu casa también. Exactamente. Pero incluso en un escenario positivo, Luis, la realidad es que es muy poco común encontrar en casa una, un acompañamiento adecuado para el caos que tienes en la empresa, porque esto que dicen que los empresarios terminan siendo personas solitarias en ese sentido, ¿no? Que muchas veces no hay con quién compartir estas cosas y no es tan común, desde un tema cultural hasta un tema práctico, de nuevo. ¿Con quién? ¿No? La pregunta común es ¿con quién reboto esto? Y ahí me parece que entra esta figura, ¿no? Yo soy un asiduo a terapia psicológica. Todas las semanas tengo un, creo que muy buen psicólogo. Y justo yo le digo esto, ¿no? Oye, creo que no tengo ninguna problemática particular que traer a trabajar contigo. Pero para mí el simple hecho de tener un espacio que me permita externar ciertas cosas muy triviales, de nuevo, o sea, no necesariamente saco traumas o saco cosas que seguramente sacaré o he sacado, sino simplemente el tener ese espacio para ir a platicar con alguien que sé que tiene una capacidad de rebotarme ideas, para mí es delicioso y súper enriquecedor. Y la otra es, perdón, te decía yo antes de empezar con la conversación, que para mí esto, ¿no? De tener este pretexto, de tener una muy buena conversación con personalidades como tú, se vuelve un poco terapia luego. O sea, se vuelve un poco la oportunidad de rebotar cosas que de repente con amigos, que de repente con... No siempre se da en el mismo contexto, ¿no? Claro, ya sea por la comodidad, o sea, yo lo veo. Por más cuando tú celebras algo padre en el negocio, las demás personas no tienen todo el contexto de lo que significa esa pequeña victoria o gran victoria para ti, ¿no? Y lo mismo cuando es algo negativo. O sea, puede que traigas tú un gran problemón y pues te dicen, no, pues no pasa nada. Y tú en mi cabeza es, No tienes. y dices, ¿sabes? Y entonces, ahora, nosotros al final terminamos siendo, mis clientes me dicen, Luis, es como venir a mi terapia empresarial. Porque aparte que suelto todo esto y tengo con quién rebotar, pues tú tienes con quién rebotar algo que ha visto más de 800 empresas y que tiene soluciones probablemente muy sencillas a un problema que tú le estás dando un chorro de vueltas, ¿sabes? me da risa, nosotros le llamamos esos BFOs, brillantes flashazos del obvio. Que es cuando realmente estamos rebotando y yo les digo, oye, ¿y pues, ya checaste esto? Claro. Es como, Claro. no manches, sí es cierto, ¿sabes? Y es como de, La famosa ceguera de taller, ¿no? Sí, O sea, exacto. estás tan metido en algo que basta que alguien desde afuera te dé un oye y enseguida Claro. se vuelve como que me gusta Sí, la entonces, si tecnología. quieres verlo, al final lo que terminamos haciendo es un poco de terapia, si quieres verlo, más mentoría, más consejería, más buena onda y amistad, porque al final también se trata de relación. O sea, yo les digo a mis clientes, no solo quiero resultados, sino generar una relación contigo.
porque si no, no vas a contarme las cosas Claro. que necesitamos. Sin duda, tiene que haber una buena relación y no solo para que fluya, para que se dé esta comunicación. También pienso que tener estas barreras te va a limitar en términos de entender bien quién está sentado enfrente de ti y qué tipo de herramientas le pueden servir. Porque al final ya decíamos que como esta estructura, como estas cosas, no hay hilos negros, pero en la particularidad del negocio, del tipo de empresa, del sector en el que se desempeña, del tamaño, de las problemáticas, pienso que sí hay mucho que tiene que ver, no sé si mucho o todo, Luis, con el liderazgo, ¿no? Con quién Sí, está allá. sí, yo creo 100% que la capacidad del líder es sinónimo de la capacidad de la empresa, lo cual puede ser algo muy ventajoso o algo muy perjudicial. O sea, tú lo dijiste muy bien, en el momento que contratas a la primera persona, cambia tu empresa. Sí, no. Ese es un hito muy importante. Y hay un hito todavía más importante después de contratar a la primera persona, cuando tienes que despedir a la primera persona. O sea, para mí esos dos hitos en cuanto a liderazgo es contratar a la primera persona es decidir hacerlo. Pero sí cambia tu vida cuando tienes que darle las gracias a tu primer colaborador, ya sea por resultados o porque simplemente, o muchas veces lamentablemente, temas financieros. Eso es que No da. ya no da, o sea, te tengo que dar las gracias. Tu vida como empresario cambia. Y entonces la capacidad que tengas como líder para ser resiliente, llámese resiliente, vamos a ponerlo aquí abajo, resiliente, ¿no? O sea, esa capacidad de seguir sobre un objetivo y que al final tu equipo no va a entender al 100% lo que tú también quieres. A veces no lo entienden y mi experiencia me hace decirte que a veces, más allá de que lo entiendan o no, es casi imposible que lo compartan. Por más comprometidos que estén, por más que tengan puesta la camiseta, el ejercicio de que sea algo tuyo y no como dueño, sino como la creación, como toda esta etapa que probablemente te echaste solo. ¿No? Hay muchas cosas que te digo, me he quedado de experiencia. Es decir, tengo colaboradores y colaboradoras súper comprometidas, súper chéveres, pero que no dejo de tener como estos pain points de decir, ay, es que no, o sea, no lo estás viendo, no me estás creyendo, no estás en este mismo lugar. Y por eso entiendo que no necesariamente tiene que ver con la calidad del colaborador o la colaboradora, sino tiene que ver con la forma en la que se da, ¿no? Claro, y yo siempre les digo, a ver, empresario, si estás escuchando esto, por favor anótalo. Nadie se va a preocupar por tu negocio como tú. Punto, ya, period. Ya. No hay, es que Más. no va a existir. Ni tampoco va a haber un colaborador que cumpla todas las expectativas que tú tienes. No, tampoco van a haber. O sea, ¿sabes? Van a haber inclusive, van a superar las expectativas que tú tienes o van a quedar abajo. Pero al final como dueños nosotros queremos, me lo han dicho muchas veces, que ojalá tuviéramos esa máquina de clonación. O sea, nos volveríamos millonarios clonando a los empresarios, ¿sabes? Estoy seguro que todo empresario quisiera tener a 20 como él o 20 como ellas, pero no existen. Y entonces se me empiezan a dar golpes cuando, ay, es que mi equipo se equivocó. Sí, se va a equivocar. Y muchas veces, ya, quédatelo. No vas a evitar que la gente se equivoque. Y quizá como líder toca entender que la equivocación de tu equipo, ¿no? Así o así, es decir, poquito o mucho para quien esté escuchando, tiene que ver con una equivocación tuya también. Te Claro, equivocaste todo algo. en el proceso, te equivocaste en la persona, te equivocaste en la comunicación, de muchas maneras, ¿no? Creo que en la ejecución hay mucho, pero también creo que como líderes y como empresarios o emprendedores es fundamental hacerse responsable, ¿no? Al final, te decía hace ratito que estoy empezando a sentirme en terapia porque es algo que yo llevo dentro del sector inmobiliario 18 años, pero realmente trabajando para construir una empresa, pienso que 13, ¿no? Ok. Me pasé 5 años, 3 años muriéndome de hambre, picando piedra, porque el negocio inmobiliario era radicalmente diferente hace 18 años. Y luego como que 2 años ya con resultados, ya con ingresos, ya con algún capital, para empezar a darme cuenta que necesitaba una estructura
para seguir creciendo. Claro. Y a partir de allá empieza la historia de crecimiento, ¿no? De construcción de empresa. Y hoy volteo a ver esas decisiones que tomé, esas acciones que busqué implementar, y de verdad que es doloroso, ¿no? O sea, doloroso en un buen sentido quizá, ¿no? Doloroso porque quizá hoy mi resultado sería radicalmente diferente si yo tendría toda esta experiencia que hoy puedo tener, si yo tuviera todo este conocimiento que hoy puedo tener, ¿no? Y creo que es una de las problemáticas que hay en nuestros ecosistemas, por lo menos pienso que Yucatán y no sé si país también, y no sé si Latinoamérica también, Luis, que la preparación para un empresario es súper escasa. Si no tienes una familia de empresarios, buenos empresarios, y una metodología de, digamos, delegación de esta empresa familiar, ya me vas a contar un poquito quizá de esto. De mi empresa familiar. Acabo de caer en cuenta que puede ser un tema ahí, pero pienso que se vuelve imposible. O sea, no hay una licenciatura, no hay una preparación académica que te dé el conocimiento que como empresario necesitas, ¿no? No. Y te voy a dar la respuesta. Yo creo que no es ni México ni Latinoamérica. Es en el mundo. Action Coach, o sea, yo soy director de la oficina en la península. Action Coach estamos en 85 países. Wow. Hay 2.500 oficinas. Significa que en 85 países del mundo no hay una escuela de dueño de negocio. Y lo nada más en latino, ¿eh? Ojo, que o sea, trabajo con muchos colegas de todo el mundo y nos damos cuenta de lo mismo. Nadie nos enseñó a ser dueños. Bueno, la vida, a golpes, a caídas, a prueba y error. Entonces, nadie nos lo enseñó. O sea, y no existe, ¿eh? He ido a muchas escuelas de negocios. Yo vengo de una escuela de negocios y no me enseñaron nada. O sea, te dicen, ay, sí, todo el bonito. Y la clave es, ajá, ¿y en qué momento me enseñas a lidiar con un cliente difícil? No, pues no, esa no. Esa materia no está incluida en el programa de estudio. Cobranza, ¿no? O sea, cobranza en términos de lo que conlleva la negociación, las estrategias, ¿no? Vamos a ponerle cobranza, para ponerle más cobranza a un cliente difícil. Porque sí, cobrarle a un cliente fácil es, oye, te encargo. Implemento un proceso, ¿no? No. Pero aún así, bueno, la verdad es que no lo sé porque no estudié. Pero no estudié una carrera empresarial, estudié mercadotecnia y negocios internacionales. Cuando yo estudié, realmente el nivel de conocimiento era hiper básico y hoy cambió radicalmente. Pero típicamente pienso que administración, negocios, en una universidad promedio, Luis, en un tema, no te dan ese contenido, ¿no? A diferencia quizá de... Me patrocinará luego el TEC de Monterrey, pero que quizás si tienes la oportunidad de estudiar el TEC de Monterrey o un IPADE, ¿no? También que te puedas llevar un curso del IPADE. O sea, pienso que empieza a haber este tipo de preparación académica de alguna manera, pero no es lo común. No, y te voy a decir algo, ¿eh? Digo, saludos a mis colegas del TEC, mucho gusto verlos. No nos enseñan eso, ¿eh? O sea, en verdad, soy egresado del TEC, no nos enseñan eso. Me fui a escuelas de negocios en el mundo, no nos enseñan eso. No. ¿Sabes en qué nos enseñan? A ser grandes directivos y a grandes gerenciales. O sea, grandes gerentes y grandes directivos. Pero volvemos, no te enseñan del básico de, oye, sal a emprender, sal a darte de golpes, te enseñan... Fíjate, tengo una anécdota bien curiosa, porque yo acababa de regresar de mi maestría en Estados Unidos, llego a Chiapas, o sea, quiero que visualices un poquito esto, ¿no? Yo estaba en el extranjero, regreso a Chiapas, una de las economías más pobres de México, regreso a Chiapas, empiezo a hablar con mi socio, y yo me acuerdo mi maestría en finanzas, ¿no? Entonces yo aquí en más top high society, ¿no? Y llegué y todo, y me dice, oye Luis, a ver, si tú muy financiero, ¿cómo le haces para sacar la evaluación de una empresa aquí en México? Y yo en ese momento dije, claro, mira, aquí se usa esta fórmula, se saca la beta del mercado y ya. Me dijo, no, de la tiendita de la esquina. Y dije, no, espérate, ¿cómo estás hablando? O sea, es imposible evaluar una empresa de este tamaño, ¿no? Las empresas que se evalúan. No, a ver, todas las empresas son completamente
iguales, tienen el mismo valor. O sea, nada tiene la señora que tiene su tiendita en la esquina como la empresa a nivel Cemex, ¿no? O sea, Claro. se evalúan de manera diferente, pero se tiene que poder sacar una evaluación. Cuando me dijo eso, yo me quedé helado porque dije, güey, llevo años estudiando negocios, estudiando finanzas y no sé cómo evaluar la tiendita de la esquina. Claro. Y cuando volteas a ver en las empresas en México, ¿qué crees que hay más? ¿Tienditas de la esquina o empresas multinacionales? Tienes desde la esquina 300-1. ¿Sabes? Entonces es como de todo lo que te enseñan las escuelas de negocios. No digo que no te funcione, pero no funciona aplicado a los negocios que abres, creces y estructuras. Te digo, desde estudié una maestría aquí, además, en administración de empresas, alta dirección y tal. Consumo mucho contenido, Ujú. ¿no? Mucho podcast de negocios. He tenido como un buen hábito y últimamente más de lectura, ¿no? Y concientizaba eso. Todo este contenido, todos estos grandes libros de negocio, típicamente están basados en casos de éxito a nivel mundial, no regionalizados aquí, Claro. y en una cultura de trabajo y de negocios que tampoco aplica muchas veces, de nuevo, por lo menos al promedio, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se vuelve complicado justo. Y me lleva a preguntarte un poquito, Luis, ¿cómo ayudas a la gente? O sea, con toda esta problemática, ¿no? Claro. ¿Cómo causas? Porque sé que has logrado buenos resultados. No, Sí. no te estoy tirando flores, no lo he dicho, pero siempre propongo que no nos tiremos flores de a gratis para no comprometer la objetividad. Claro. Yo soy convencido, amigo, te lo digo con mucho respeto y admiración, que haces cosas que han tenido buenos resultados en algunas empresas que conozco. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo es? No la receta secreta, porque estoy seguro que no hay, pero No, pero sí hay una metodología. Fíjate, metodología de Action Coach de 6 pasos. Era bien, creo que una de las cosas que hacemos muy bien en Action es hacer fácil lo difícil. Así lo vemos. Entonces, todo negocio para crecer necesita 6 pasos. El primer paso le llamamos dominio. Es la parte de eliminar el caos. Primer paso de todo negocio, antes siquiera de salir a buscar más ventas, es hay que eliminar el caos en las finanzas, en la productividad del equipo, en el servicio al cliente y en las metas del dueño. Lo estoy dando muy rápido, pero todavía no es la idea. dominio. Ya quien quiera profundizar, Ya que te contrate. que me contrate. Sí, sí, sí. Entonces, la primera parte es dominar, o sea, eliminar el caos en tu negocio, dominio. Ya que no hay caos, ahora sí te vas a la parte de nicho, que es crecimiento de la liquidez, más ventas, más clientes, más utilidades. Siempre y cuando ya hayas tapado los hoyitos de tu taza, ¿no? Ahora sí, métele más café. Y ese es el segundo. El tercero, lo que va a pasar es que de ti depende, como dueño, estarle poniendo café a tu taza. Vamos entonces a entrar al tercer punto, que es apalancamiento. Ahora sí, métele sistemas, métele procesos, que ya no dependa de ti. Y en esta parte sí les digo mucho que hay algo que le llamo el síndrome del emprendedor. Ese emprendedor que quiere sistematizar todo antes de siquiera tener ventas y clientes. Claro. Es como, brother, vas a tener manuales que cuando quieras poner en práctica no van a servir. No. Entonces, apalancamiento es el tercer paso. El cuarto paso es equipo. Ya pusiste procesos, ya tienes sistemas, ahora sí contrata equipo. Y aquí es bien importante, no que te ayude, que creo que es una de las grandes desventajas que tenemos como empresarios. Contratamos ayudantes. Alguien que me ayude a vender, alguien que me ayude a cobrar, alguien que me ayude a administrar y no a responsables. Entonces, el cuarto paso es equipo. Contrata gente que te ayude a crecer el negocio. El quinto paso es sinergia. Vuélvete un maestro en la accountability, que sería como en la medición de tus áreas, ¿no? Medición. Tableros, KPIs, OKRs, para que tú ya no tengas que estar operando. Y el sexto paso, que es resultados, mi favorito es busca nuevos problemas. Busca nuevos proyectos, busca nuevos retos, abre otra sucursal, expande, invierte en un negocio nuevo, abre un conglomerado de empresas, ¿sabes? Ese es resultados, paso 6. ¿Qué he visto con los negocios? El dueño o el empresario ya está en el paso 6
Oye, Luis, ¿qué crees? Acabo de abrir una sucursal. Amaneció en el caos. Y volteas y tú, oye, no, ni tienes caos, ni tienes nicho, ni tienes equipo, ni tienes sistemas, ni tienes tableros de medición. Espérate, vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, dependiendo en qué parte estés tú, o sea, de estos 6 pasos es donde te ayudamos. Si tú le preguntas a un empresario, oye, Action Coaching, ¿qué ayuda? Te garantizo que todos te van a decir en algo diferente. A pesar de que la metodología es la misma, Claro. porque te cuentan cómo les fue en la feria, ¿no? Ya es diferente, sin duda. Oye, de estos 6 pasos y sin necesidad de profundizar, nada más como de entenderlo mejor, me llaman la atención 2 de alguna manera, ¿no? Ujú. 1, el de apalancamiento. Sí. Cuando tú me dices apalancamiento, mi cerebro pensó Finanzas. financiamiento, créditos, consigue capital para crecer. Y tú me planteaste sistemas, procesos, ¿no? Ujú. Que creo que entiendo la analogía, y no sé si es una analogía, pero me gustaría pedirte que me ayudes a entenderlo de manera más clara. Claro, apalancamiento viene de palanca, Correcto. o sea, de apalancar algo. Correcto. ¿Qué es una palanca? ¿Cuál es la función de una palanca realmente? Es hacer más fuerza con menos esfuerzo. El Correcto. apalancamiento financiero hace referencia a hacer más cosas con menos dinero tuyo. Eso es un apalancamiento financiero. Entonces, el apalancamiento en los negocios es cómo le haces para solo dedicarle 1 hora a crear ese proceso y que ya no tengas que revisarlo adelante, ¿no? Ese es apalancamiento. Súper. En inglés se entiende muchísimo mejor que es leverage, Correcto. ¿no? Sí, perfecto. Y la otra es sinergia. Sinergia. También, para mí, sinergia como que me sonó a, mm, ¿cómo te diría? Como relación 1 más pública, 1 es igual a 3. como, ajá, ¿no? El clásico, oye, hay que hacer sinergia con los colegas, con el mercado, no sé. Y tú planteabas que es más un tema de accountability, de indicadores. ¿Cómo es la referencia? En el tema de la sinergia lo que buscamos es que todas las áreas trabajen de manera conjunta. En sinergia. Entonces, para que las áreas trabajen en manera conjunta, tú no puedes estar en una área. O sea, si tú como dueño estás metido en comercial, te tengo una noticia. El área favorita del negocio va a ser comercial. Claro. ¿Sí? Y seguramente si tú lo estás escuchando, te garantizo que comercial tiene problemas con operaciones. Operaciones tiene problemas con administración. Administración con ventas. Ventas con el diligenciero. Sí, O sea, siempre hay un tema. Porque pues al final sí hay una preferencia. ¿Cuál es la preferencia? Donde esté el dueño. Entonces, cuando hablamos de sinergia, es que ya tienes procesos, ahora sí salte y ve todo desde arriba. Y haz que todas las áreas de tu negocio funcionen en conjunto, ¿no? Sinergia. En sinergia, exactamente. ¿Cómo se logra? Saliéndote de ahí. Pero no significa que, pues bueno, ya me voy a las Islas Fiji, ahí regreso. Claro. No. Me voy a jubilar. ¿Me voy a jubilar? Sí, No, es ya realmente monitoreo todo desde arriba. Quizás cuando, como bien dices, es cuando ya puedes plantear que eres un director. Ujú, ¿No? exactamente. Porque realmente antes es más un tema gerencial, multioperativo o especializado en algún área, Claro. pero es mucho más gerencial, ¿no? Si quieres, dentro de los 6 pasos tenemos la escalera del dueño de negocio. O sea, te digo, hacemos muy sencillo lo fácil. Cuando tú estás en el área de dominio, le llamamos que son los autoempleados. Claro. Cuando pasas al área de nicho, estás en gerente. Cuando estás en el área de apalancamiento, ya estás en el área de dueño. Cuando ya estás en el área de autoempleado, gerente, dueño. Después de dueño viene director y después de director viene inversionista. ¿Sí? O sea, ya cuando estás en el tema de sinergia, ya realmente ya puedes empezar a ser inversionista. Pero mientras, o sea, a ver, Iván, y aquí es donde creo que tú y yo estamos atrapados. ¿Cuántos proyectos tienes en la libreta del tintero de proyectos pendientes? Por realizar, Sí, por realizar. digamos, personales de la empresa. O sea, De otras empresas, otros proyectos, otros. tengo un archivo de notas Ajá. y tal vez, porque según yo estoy muy enfocado ahorita, Sí. 4 o 5. 4 o 5. ¿Y por qué no están operando? ¿Por qué no han nacido todavía? Pues estás muy enfocado.
Porque estoy en una etapa de gerencia, probablemente autoempleado todavía. Entonces, ¿sabes qué? Porque estamos tan metidos aquí. Claro. Pues lo que sucede con muchos empresarios, igual estoy yo. Sí, no, sí. Tenemos tantos proyectos, pero como todavía no estamos en ese nivel de sinergia de ya poder que el negocio esté trabajando solito, pues están. Y el error es cuando aperturas y todavía no sales. Claro. Me decía, y en algún episodio, no me acuerdo en cuál, lo decía, ¿no? Que no se me olvida, y estaba yo bastante chavo, tal vez en la prepa, y el papá de un amigo que tenía una muy buena empresa y lo estaba yo un buen empresario, me dijo un día de la manera más casual, porque no sé cómo estamos hablando de diversificación, y me decía, Iván, el principal problema de diversificar es que la gente diversifica sin tener consolidada su fuente principal de ingresos. Exacto. Ese es el error. Sí. Te empieza a ir bien y entonces le voy a meter al restaurante con este amigo, entonces voy a traer esta marca para distribuir, entonces voy a generar otras sucursales y tu fuente de ingresos no está sólida, ¿no? Es una muy buena manera de... Y de verdad, tanto lo he vivido porque no lo aprendí desafortunadamente con esta conversación, pero se quedó grabado en mi cerebro, ¿no? Claro. Y pienso que es tal cual, ¿no? Tal cual. ¿Cuál crees tú, Luis, que es hoy? De nuevo, ¿no? Ya me planteaste que siempre será diferente, pero como un común denominador, el principal dolor de las empresas o de los empresarios. Y no sé si pudiera ser diferente si la pregunta es de los empresarios y si fuera de las empresas. Sí es diferente. Es que yo creo que, wow. En mi escritorio pasan cerca de 25 empresas a la semana. Okay. Entonces, hacer un análisis de los principales retos, yo creo que va otra vez en qué etapa del empresario estás. Correcto. ¿Sabes? Voy a hablarlo, o sea... Sí, no, Sí, no una estadística, ¿no? es De repente tu percepción así muy de sensibilidad de que hoy van, no sé, quizá por etapas. Pero quiero tratar de como hacer fácil lo difícil. No es difícil. ¿No? Entonces creo que podría ser es controlar el crecimiento. Okay. O sea, yo así lo podría llamar, controlar el crecimiento. Tú y yo conocemos que cuántas empresas no crecen un chorro y por eso también pongo el empresario y la empresa, porque la empresa crece un chorro y el empresario dice, ah, sí, lo primero que compra, coche último modelo, ¿sabes? Viajes tal. Controlar el crecimiento. Sangremos la empresa. Sí, claro, y volteas a ver, no voy a hablar de ningún desarrollador, pero volteas a ver, ¿no? Y ya no hay para desarrollar. Claro. No hay para terminar los proyectos. Claro. Ya se gastó todo. Entonces yo creo que controlar el crecimiento, llámese desde que sí haya crecimiento y dos, que sea controlado, que no le traiga más problemas. Porque me ha tocado en algún momento agarrar y cuando yo les digo, ¿quién quiere crecer? Y una persona, un emprendedor primero me va a decir, no manches Luis, todos quieren crecer. Te sorprendías, hay un chorro de empresarios que no quieren crecer. Sí. Muchísimos me dicen, no, y no porque tema mental, no, realmente me dicen, ¿sabes qué, Luis? Yo no quiero crecer, no quiero crecer, porque sé que crecer es igual a más caos, más problemas, más todo. Entonces, ¿sabes qué, Luis? Yo no vengo a ti para que me ayudes a crecer, yo vengo con Action para que me ayudes a que lo que ya tenemos funcione re bien y pueda irme a las 4 de la tarde a descansar a mi casa y no quedarme hasta la medianoche chambeando en la oficina. Con esto que tengo me da, o sea, porque mi negocio me va bien, claro, pero quiero poder irme a jugar, a comer a mi casa. Sí. O sea, ¿cómo te digo? A comer a mi casa con mi esposo, con mi esposa y estar toda la tarde con mis hijos. Dame las mismas utilidades que tengo hoy, pero dame esa calidad de vida. Entonces, crecimiento controlado. Me gusta, coincido. Suena fácil, pero es complicado. Ponías tú un ejemplo como del uso de las utilidades, pero yo creo que es una gran problemática el correcto manejo financiero de una empresa con excedentes, con crecimiento. Pero hay un sinfín de problemas que tienes que controlar al crecer, ¿no? Claro. Los procesos, tus procesos, Luis, cuando eres un equipo de 5 personas, versus cuando eres un equipo de 15, versus cuando eres un equipo de 30,
tienen que volver a estructurarse, ¿no? Claro. Los mecanismos de comunicación, las probabilidades de riesgo, digamos, o de una mala ejecución. Entonces, me gusta y creo que es suficiente para hacer un libro, ¿no? Cómo controlar el crecimiento, cómo controlar el crecimiento. Y ojalá todas las empresas, en verdad, les deseo que puedan crecer de manera controlada, porque cuando creces mucho, el chip de nuestra mente es como de, nos creemos Superman. Si yo pude, yo puedo con todo, y de repente va subiendo y vienen los fracasos de la vida. Me gusta tu comentario de este crecimiento rápido y cómo los chips y cómo la vida puede cambiar, porque justo creo que puede dar pie a que entremos a hablar un poquito del sector inmobiliario, ¿no? Ok, Tanto tú sabes que es el sector en el que yo me desarrollo, como yo sé que tú tienes interacción ya con algunas empresas del sector inmobiliario como tal. Y creo que ahora el sector inmobiliario está entrando a este proceso de ajuste, ¿no? Mencionamos hace ratito la pandemia. Yo era de estas personas que pensaba que la pandemia, me acuerdo que estábamos en el así mero, quizá abril, mayo 2020, ¿no? Y teníamos estas juntas como locos porque no sabíamos qué hacer y nos conectábamos por Zoom 3 veces al día, ¿no? Y para mi parte era, oigan, va a venir una depuración, ¿no? O sea, ahorita en pandemia, mucha gente ya no va a aguantar el barco, ya no va a poder pagar sueldos, nosotros tenemos que fortalecernos y tal. Y por un lado, oh sorpresa, para nada, ¿no? Las ventas se duplicaron o triplicaron, las personas que se quedaron sin trabajo se metieron al sector inmobiliario, nadie se bajó, al contrario, se subieron muchas más personas, mucha gente que llegó a vivir, dijo, pues me voy a poner a construir casas y vender, no voy a poner a desarrollar. O sea, el sector inmobiliario explotó en pandemia y esa bonanza estuvo 2021, 2022 y 2023. Sí. Y eso generó infinidad de empresas, de equipos, de proyectos, de todo. Este crecimiento acelerado que Y generó... sin control, ¿eh? Y sin control. No. Y sin control, Luis, no solo digamos que este control del que estamos hablando, que el empresario, que la empresa tiene que tener, sino del sector, o sea, sin control de las autoridades, sin control de nada prácticamente. Y generó como esta zona de confort, o generó que eran tan fáciles las cosas, entre comillas, pero sí, típicamente, si lo comparas con lo que hoy pasa, infinitamente más fácil. Y entonces se generó como voy a usar esta palabra, no me gusta porque además relacionado al tema inmobiliario suena burbuja, ¿no? esta burbuja, ¿no? Que de alguna manera nos tenía ya como que, todo padrísimo. Y empieza 2024 con diferentes temas típicamente macroeconómicos, pero de todo un poco. Y empieza a desacelerarse. Y empiezan ahora sí, unos a bajarse del barco, otros proyectos ya a no materializarse. Y entonces, como no se controla el crecimiento, como creció demasiado rápido, se empiezan ahora a pagar las consecuencias. Y yo creo que ahora sí estaremos viendo como esta maduración del mercado dentro de los ciclos económicos que hay, donde muchos de los actores ya no van a estar, donde se va a llegar también de este dolor a un nivel de crecimiento con mucha más capacidad, ¿no? Y también se vuelve parte de la madurez. Y entonces vamos a empezar a tener quizá un nuevo escenario de estabilidad con más madurez, con quizá más retos también, pero con mucho más, y no sé si es un anhelo mío, pero quiero decirte que con mucho más profesionalismo. Porque no van a sobrevivir los que no lo logren, ¿no? No van a sobrevivir los que no sean profesionales en todos los sentidos, ¿no? Sí, yo coincido contigo. No me gusta llamarle burbuja inmobiliaria. Me preguntan mucho la gente de afuera acerca de la burbuja inmobiliaria en Mérida. La realidad es que yo no lo veo como una burbuja. Yo simplemente veo que un crecimiento desacelerado, que todo lo que sube tiene que bajar de alguna manera, ¿no? Entonces va a haber una desaceleración. Pero, regresando al tema de resultados, voy a conectar eso con resultados.
tú lo hiciste muy bien, que el papá de tu amigo te lo dijo. Oye, el problema es diversificar cuando no está consolidada tu primer fuente. Los desarrolladores, las inmobiliarias, los brokers, todos los que no estén profesionalizados en eso, los que hayan entrado cachando la oportunidad, son los que van a perecer. O sea, ¿cuántos amigos conoces que pues vieron que desarrollar en zona norte en Mérida 3 pisos, 40 departamentos de 1 y 2 habitaciones era sencillo porque necesitabas 10 millones, un crédito puente y meter todo en preventa? ¿Cuántos amigos tenemos? Digo, yo tengo varios, seguramente tú conoces varios que dijeron, pues, ¿tienes dinero, cabrón? Sí, yo tengo dinero. Vale, desarrollemos. Y desarrollan, ¿no? Entonces yo lo que creo es que ese tipo de personas que hicieron por hobby, por oportunidad, van a ver quienes vayan a salir muy bien y quienes van a agarrar y decir, oye, no estoy desplazando mi producto. Pues no, porque tu producto no tiene ningún diferenciador. Claro. Lo hiciste porque en su momento pensaste que era sencillo, pero un proyecto inmobiliario no dura 3 meses. La creación, construcción, venta dura 12, 36 meses. Sin duda. O sea, y ya desde ahí pasó. Lo cual a mí me emociona, tengo que decirlo. A mí me emociona porque sí va a haber una profesionalización muy, muy dura acerca del sector inmobiliario. Coacheo a empresas real estate en Estados Unidos. Entonces, para mí es un espejo muy importante Estados Unidos con lo que va a pasar aquí. Sin duda. O sea, allá no puedes comercializar si no es a través de un broker. Oye, pero yo soy asesor. Sí, pero necesitas un broker. Y tu broker tiene que estar dado de alta y con un Tener una licencia. y tener una licencia. Y hay diferentes... bueno, entonces ya tengo mi licencia. No, tienes la licencia de compra, Claro. la de venta, la de renta, la de administración, la administración vacacional. O sea, cada uno tiene una especialización y tú no puedes entrar y decir, oye, pues tengo tiempo libre. Voy a ponerme a vender casas. No, brother, no es así. Y lo veo bien sencillo. Real, Iván. ¿Ser asesor inmobiliario es una carrera o es un hobby? O sea, la respuesta para mí es demasiado evidente. Por supuesto que es una carrera, es una profesión súper demandante, súper demandante. Para mí es de las principales discrepancias, o sea, por lo lejos que está un poco esta creencia de que tengo tiempo libre, voy a ver qué hago, o tengo una chamba hasta las 3, 4 de la tarde en el gobierno, en una escuela, en la tarde me voy a dedicar a vender propiedades, o simplemente porque no estoy tan claro o clara de qué me quiero dedicar, me voy a dedicar a vender propiedades. Es gente que nunca le va bien. Yo siempre hago esta pregunta, Luis. ¿A cuántos brokers inmobiliarios, asesores inmobiliarios, promotores inmobiliarios, vendedores de casas conoces? ¿Y a cuántos de esos que conoces les va verdaderamente bien? El número no está, o sea, tenemos luego esta broma aquí en Yucatán, ¿no? Que levantas una piedra y hay un padelero, un asesor inmobiliario, Uno de seguros. uno de seguros, uno de muchas cosas, y el inmobiliario estará allá también. Sí. De todos estos, realmente, a los que yo conozco, que considero que les va verdaderamente bien, son muy pocos. No sé si un 10%, para poner un poquito de pondría número. menos, ¿eh? Yo pondría menos. No sé si un 10%. O sea, sí, digo, la realidad es que no tengo una estadística, pero entre un 5 y un 10%. Sí. No más, estoy seguro que no más. Y tampoco sé si menos del 5%, pero típicamente ya estará. Pero son los que sí vieron esto como una carrera. De ser 100% nos vetamos y hagamos, vivamos, comamos de ser real estate. Todos y todas. ¿Y sabes cómo me doy cuenta de hacia dónde vamos? Digo, ojalá, y si tú eres inmobiliario y no estás escuchando, ojalá veas las ciudades más importantes. A mí me gusta ver Estados Unidos como un gran ejemplo. Es el mercado ¿Por qué? inmobiliario hoy más fuerte. Oye, ¿cuántos espectaculares ves en Estados Unidos de realtors? En todos lados hay. Sí. ¿Cuántos ves aquí? Ni uno de solo. proyectos y así. Sí. No, de las personas, claro, no, muy pocos. Porque, de hecho, a mí me toca ver gente que les da pena decir que comercializan, intermedian inmuebles y yo, sí, bueno, yo no manches, si es una carrera deberías de estar
orgulloso de Claro. esto. ¿Por qué no estás orgulloso? Pues lo haces a medias, porque no te va bien, porque desplazas una unidad cada 3 meses. O porque vendes proyectos hoy que no son del todo Vamos a entrar. calidad. No, Sí, no, también hay que decirlo, ¿eh? Ojo, yo creo que hay para todo. O sea, a ver, yo no le echo la culpa a los desarrolladores que han creado estos proyectos, porque si los crearon es porque había una demanda también de esto, ¿sabes? Al final el cliente termina buscando algo así. sí. De alguna manera, ¿eh? No preparado, no asesorado. O sea, eso me queda claro. Sí, No asesorado. entiendo tu planteamiento y digamos que para hacerlo un poquito más, digamos que fácil para mí de externarlo, para mí es, digamos que satisfaciste una demanda, ¿no? Solo para profundizar, sacarlo de Como mí. presidente de AMTI tengo que decirlo. No, realmente porque estoy convencido y no hablo de algo en particular, sino hablo de nuevo de este crecimiento acelerado, de este involucramiento de personas que por desconocimiento hicieron proyectos, desarrollaron, vendieron cosas, porque no solo desarrolladores, Luis, No. mucha gente vendió muchos Sí. productos, muchos proyectos que desafortunadamente no tienen no solo calidad, no tienen forma de generar una recuperación o un retorno de inversión para sus inversionistas, ¿no? Claro. Y esa es la parte donde ahorita que te escuchaba hablar de que, oye, resolvieron o plantear yo que satisfacieron una demanda, realmente no estoy tan convencido porque yo creo que se apalancaron con una marca de ciudad, con todo esto que se vendía muy Claro. bonito de Mérida o de Yucatán, para disfrazar de algo a lo que no era, ¿no? Claro. De plantear como un buen proyecto a lo que no era. Y hoy con todas estas herramientas que existen para comercializar de manera digital, a la distancia, vuelvo, pandemia, que además ya no era opción, ya estoy acá, ya no puedo ni siquiera yo ir a verlo. Entonces, y esa es la parte realmente. Creo que compartimos una responsabilidad, igual de la mano de tu punto, donde el desarrollador, por negligente, por desconocimiento o por alevosía y ventaja, porque la primera vez fue desconocimiento, pero la segunda ya fue alevosía y ventaja, Correcto. desarrolló y promovió un proyecto que no era responsable. Los comercializadores, me voy a incluir, no es que yo lo hiciera, pero además en algún punto sí promoví ciertos proyectos que para mí funcionaban bien. También por los mismos 3 motivos, comercializamos esos proyectos y la autoridad también tiene una responsabilidad por, no sé si los 3 motivos, pero por lo menos. No, porque también para ellos era bien fácil decir, pues sí, ponlo. Y ya cuando se dieron cuenta también de la situación, Empezó. ay, Sin duda. como que di muchos permisos, ¿no? Y también el usuario, o sea, y también la gente que se tomó a la ligera invertir en una propiedad, poner tus ahorros, ¿no? O sea, como que subirte a esta ola, tendencia, moda, y decir, ya compré, sin investigar, profundizar, asesorarte, ¿no? Yo creo que eso, sin tener un asesor, sino tener un vendedor. Es correcto, es correcto. Tratabas con vendedores y no con personas que te pudieran dar una opinión profesional sobre si era una buena inversión y cómo hacerla para que se vuelva una buena Es inversión. correcto. Ya nos desviamos del tema, amigo. Hay que hacer un capítulo así, un panel de todo sin tirar nombres y a ver qué sale. Porque en algún momento alguien me dijo, oye, sí, Luis, pero pues mira Tulum hace unos años, ¿no? Era todo ejidal. Oye, son peras, manzanas. Sí. Nos da para hablar horas. Y Tulum, la parte ejidal, hay muchos temas muy empantanados, muy problemáticos, que no salieron bien. Entonces tampoco es como que, o sea, hoy Tulum tiene, como mercado inmobiliario, tiene varios retos, ¿no? De entrada. Por otro lado, hay muchas zonas muy bien, muy bonitas, muy desarrolladas, que fueron o no fueron ejidales, pero hay muchos otros tantos de proyectos ejidales que siguen allá. Entonces, la generalidad creo que no suma. Sí. Pensando en eso, ¿no? Volvemos a Yucatán. Oye, todo Yucatán es una maravilla. Espérate, no. Depende, ¿no? O depende para qué. Porque puede ser que sea una maravilla y que esa zona en la que tú invertiste tiene una vocación
industrial y tú compras un terreno residencial, o una vocación agroindustrial o ganadera y tú compras un terreno habitacional, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, armamos Hacemos este episodio, por favor. una buena ahí para contextualizar. La realidad es que es un poquito también lo que buscamos hacer Sí. al tener estas conversaciones, generar esta información para que la gente pueda tomar realmente buenas decisiones, ¿no? En ese sentido, de nuevo, y te planteaba yo que me dabas pie a entrar al tema inmobiliario y nos desviamos con esto, Con mucho. pero ¿qué ves tú del sector inmobiliario? Y me gustaría dividir la pregunta en dos. Uno, quizá como un usuario de servicios inmobiliarios, como un inversionista, como un ciudadano, como un meridano más hoy por hoy. Y luego, como un asesor de negocios, ¿cómo ves el sector inmobiliario? ¿Cómo ves las empresas del sector inmobiliario? ¿Cómo ves? ¿Te late que lo dividamos? Sí, sí, me late. Mira, yo creo que como usuario, es que he tenido cada experiencia. Cada experiencia. Lo dije creo que en el foro el año pasado. La peor experiencia fue con una inmobiliaria. O sea, así, la quemé durísimo. Nunca dije su nombre. Seguramente la persona lo escuchó. Bueno, no, porque ni llegaron al foro. No, ya con eso no llegaron ni al foro. Ya con eso te dice, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que como usuario también es una moneda al aire con qué asesor te topas. Claro. O sea, yo creo que ahí, o sea, te puede tocar un gran asesor, un profesional inmobiliario, o te puede tocar un chan asesor. Oportunista le llamamos de repente, ¿no? Un oportunista, o inclusive tiene todas las ganas del mundo, pero no tiene un proceso, no le interesa por todas las facilidades que habían en su momento de que, oye, te mando un brochure y ya, cómprame, ¿no? O sea, entonces yo creo que como usuario, como cliente, a veces sí es una moneda al aire, ¿quién me va a tocar? Porque a veces ni siquiera tú lo eliges, te llega. ¿En qué sentido? Oye, preguntas por un desarrollo y te asignan a Juanito Pérez, ¿no? No sabes si Juanito Pérez lleva 20 años de experiencia o es su primer día ahí. Igual y es su primer día y chin, ¿cómo lo sabes hasta que ya vas avanzando en el proceso? Entonces yo creo que como cliente, sí es un tema de un volado al aire si no haces una investigación correcta. O sea, si tu compra se la dejas a ver qué sale, o si te acercas a alguien, preguntas, investigas. Yo creo que el tema de profesionalización es la clave aquí. Y eso me hace conectar con qué pasa con las empresas inmobiliarias. Porque las empresas inmobiliarias aquí en Yucatán, creo que este año en particular, la clave va a ser la sistematización y profesionalización de estas empresas. Ya el usuario, después de toda esta historia de malas experiencias, lo que dicen, lo que no dicen, ya va a ser un poquito más de investigación a qué tipo de empresa se acerca. Yo creo que van a destacar esas empresas que sí tengan una estructura comercial. O sea, una estructura de, si un equipo que no sea un asesor. O sea, yo no tengo nada en contra de los asesores autoempleados. O sea, se los digo abiertamente. Qué bueno que te lances a emprender una empresa inmobiliaria. Pero eso no significa que por decir que eres autoempleado no vas a tener procesos. Al contrario, tienes más la obligación de tener un proceso, un sistema, una experiencia. Y que sea diferenciada. Les decía, a ver, cuando tú terminas una comercialización, vendiste la casa, vendiste el departamento, el 80% de los asesores inmobiliarios como regalo te van a dar, pongan aquí las opciones y díganme cuál creen, ¿eh? O sea, te va a dar botella de vino y una tablita de quesos, chocolate. Y ya, esta vez es como de puchis, otra vez lo mismo, Claro. ¿no? ¿Sabes? Y yo creo que hoy la clave es destacarte, no por buena onda, sino destacarte por un proceso. Tú y yo quiero creer que sabes quién es mi cliente que tengo, que es el que más vende de todos mis clientes inmobiliarios. Si no lo sabes, te lo digo afuera del aire. Saludos, amigo. O sea, la clave de él siempre ha sido estructurarlo desde el día uno. O sea, tener una estructura comercial que no dependa nada más de que si yo te atiendo o no. Las inmobiliarias que hoy están atendidas por una persona y solamente quiero trabajar con esa persona, en tu caso, no sé que no es tu caso, ¿no? Pero yo solo quiero con Iván. Y Iván hace todo, Iván es la cara, Iván hace, pues ahí no vas a poder crecer. Entonces, Correcto, claro. se van a estancar. Yo creo que como para no darle muchas vueltas, como usuario, yo creo que es
no dejar que sea un volado al aire, de a ver quién me toca, sí hacer un research, inclusive asesorarte de qué preguntas les tengo que hacer a mi asesor inmobiliario, ¿no? Que ahorita quizá tú nos puedas orientar un poco más a cuáles dirías ser las preguntas que, si no te contesta bien estas, brother, huye de ahí, ¿no? Mira, la primera yo creo que hoy es, ¿estás certificado? ¿Qué Ok. experiencia tienes? ¿Qué preparación tienes? Me parece básico. Claro. Creo que hay que preguntarlo, creo que hay que ser muy abiertos al respecto. Después, ¿qué preguntas me haces como cliente, ¿no? Para mí, un punto clave de un proceso de comercialización es el perfilamiento del cliente. Si yo no te hago las preguntas adecuadas, Luis, si yo te contacto o te contesto una llamada y te digo, hola Luis, mucho gusto, oye, te mando información de la casa, con mucho gusto, nos vemos, gracias, pum, listo, bye, ¿no? Y si logré hacerte las preguntas de que, ¿qué estás buscando? ¿Cuánto dinero tienes? ¿No? Y estoy intencionalmente haciendo las preguntas de mala forma, ¿no? Porque también para mí se ve una evidencia. Pero si me hiciste una o dos preguntas, también para mí es ineficiente. Entonces, ahí ya empiezas a aprender este famoso red flag, ¿no? Ok. Si luego en esta interacción, ya que sabes qué estoy buscando, no me hablas de el valor de las diferentes zonas, no solo económico, sino cualitativo también. Es decir, oye Luis, por lo que me comentas, yo creo que Sitia puede ser una buena zona para ti porque trabajas en cerca de la carretera Progreso, el Progreso o tal, y tienes buena conectividad y además tienes la sustentabilidad que te da este fraccionamiento que se llama Las Américas porque tienes allá todos los servicios que necesitas y estás muy cerca del periférico. Si no tienes ese tipo de información, no estás tratando con un asesor. Me Tú, coincido. de entrada, entender eso es tomarlo en serio, ¿no? Es decir, oye, como usuario tengo que validar esta parte. Y luego pudiera ser que te topes con alguien, ¿no? Que sea un excelente vendedor o una excelente vendedora. Y yo creo que se vale. Nada más que también tendría que haber mucha transparencia al respecto. Luis, yo te puedo ayudar a escoger esta propiedad, a darte toda la información de este proyecto, a asegurarte que este proceso de venta salga perfectamente bien, pero si lo que tú quieres es analizar el mercado, yo no soy la persona adecuada. Claro. ¿No? Oye, te puedo recomendar con alguien, oye, podemos juntos platicar con ChatGPT a ver si nos ayuda y nos orienta, Claro. pero típicamente no soy. Y de verdad creo que es parte de la responsabilidad del profesionalismo que tendría que haber, que definitivamente no existe. Oye, tengo que sacarlo de mi pecho, porque tengo una bomba. Fíjate que esta semana estaba haciendo una investigación, hago mystery shoppers, tengan cuidado inmobiliarias, hago mystery shoppers normalmente para conocer qué es lo que está pasando, conocer los desarrollos, etc. Y me pasó algo muy curioso trabajando con un desarrollador mío, un cliente de nosotros. Teníamos no, es que no quiero dar muchos datos porque sí van a saber. Entonces, trabajando con un desarrollador de unos departamentos en cierta zona en el norte de Mérida, teníamos una negociación de exclusividad con una empresa y yo le dije, oye, eso es que me preocupa que a pesar de tener una exclusividad, que, a ver, un master broker que en teoría tendría que ser ABCD, no hemos vendido nada en 2 meses. Y el tema del desarrollador fue, es que ha de estar muy complicada la situación, Luis, ya lo chequé, lo reboté con 2, 3 empresas y están igual. Y yo le digo, pues ¿con qué empresa lo rebotaste? Porque conozco 5 o 6 desarrollos que están vendiendo 4 o 5 unidades al mes, que están en la misma zona que tú, con un mismo avance similar a tú, entonces déjame checar qué hago. Hago el mystery shopper. Y le digo, literal agarré, así Iván, fui el cliente más tranquilo del mundo. Hola, buenas tardes, quiero info. Sí, aquí está, claro. ¿Qué estás buscando? ¿No? Perfecto. Estoy buscando un departamento de tal a tal, con fecha de entrega tal y tal, de tantos metros tal y tal. Yo pensando que me iba a ofrecer el departamento que en teoría yo estaba buscando, ¿no? Tengo esta oferta, te recomiendo esta que está tal, y te entregamos en 2 meses. Te acabo de decir que quiero algo de entrega 1.5 años. Oye, estoy buscando algo de entrega tal. Ah, bueno, tengo este otro, no sé qué. Y yo, ¿y el de mi cliente cuándo? ¿Sabes? Claro. O sea, básicamente fue y hablé con la dueña de la inmobiliaria, porque para colmo conozco a la dueña de la master, y le digo, oye,
fíjate que no estás en exclusiva con este desarrollo. Sí, lo estamos súper promoviendo. Aquí te van los screens, las grabaciones de tu asesor, donde no me lo menciona, y le dije zona, precio, metraje. Específicamente se le puse el pechito para que me diga. Resulta y resalta que, pues, y es aquí donde te digo que ya no me termina de latir tanto, porque ahora, pues, están jugando las inmobiliarias, las desarrolladoras a billetazos. Ya no se preocupan por el cliente. Después me entero que ese desarrollo no voy a decir, está dando un bono muy grande. No quiero decir la cantidad porque van a También se va a saber. ¿no? Digo, hoy es el común denominador, así que de repente... Estás dando un bono grandote, entonces los asesores, ¿qué crees que están diciendo? No, pues, ¿sabes qué? Yo voy a lanzar ese primero y si no está el bono de 100, doy el bono de 50. Y yo como usuario, ¿en dónde quedo? Hoy, amigo, es lo que a mí personalmente más me preocupa del mercado inmobiliario en Yucatán, que hoy está protagonizado por marketing, no por personas que entienden el mercado inmobiliario. Y no lo hablo desde una óptica técnica, me refiero a que hoy desarrollar un proyecto inmobiliario, vender una propiedad, tiene mucho más que ver con cómo lo hago lo más rápido posible, cómo vendo lo más rápido posible y cómo gano la mayor cantidad de dinero. Cuando típicamente desarrollar un proyecto inmobiliario tendría que implicar cómo creo un espacio donde la gente va a vivir con más calidad de vida y que aporte al contexto de la comunidad, ciudad, zona, estado. Estas decisiones ya no están en la mesa muchas veces porque la presión económica se ha vuelto preponderante. Y quien toma esta decisión son estas personas que probablemente se metieron a este juego, a este ruedo, a este sector, en un escenario de bonanza, en un escenario donde la óptica de la comunidad, de la calidad de vida de la casa, para mí surge desde un enfoque de sostenibilidad. Y hoy te aseguro que son a los que les va a ir bien nuevamente, a los que están proponiendo algo que suma la calidad de vida, que resuelve una necesidad de vivienda, que contribuye de manera orgánica hagamos que el contexto donde se está desarrollando, ¿no? Entonces, va a ser parte del proceso de ajuste. Y coincido, o sea, yo creo que hoy los que van a sobrevivir son los verdaderos desarrolladores, los verdaderos agentes inmobiliarios, empresas inmobiliarias profesionales que vean esto como realmente algo serio. Mira, me encanta lo que está sucediendo en el lado poniente de la ciudad. Todas estas colonias, Héroes, toda esa zona. Oriente, ¿no? No sé. Sí, fíjate que sí tengo que aceptar que eso del... Solo sé dónde está el norte y el sur. No puede ser bueno con todo, amigo. Sí, pero digamos que del la lado zona derecho. de Héroes, Chichí Suárez, Héroes. Toda esa zona todo me gusta lo que están haciendo por un contexto, al menos a mí como usuario. Sí. Me gusta porque están compitiendo ya con lo que está en el norte. Sí. Entonces, para competir tienen que ponerse a pensar. Y me gusta lo que están proponiendo. ¿Por qué? Porque son buenos... Me gusta porque son nuevos proyectos que están pensados más en generar más cosas, no nada más construir por construir. Pero saben que si construyen por construir, norte es el... ¿Sí me explico? Claro. Sí. Digo, a mí me está gustando mucho eso. No estoy promoviendo ninguno, pero contra... no. Puede ser válido. Acuérdate que no hay censura. Pero sí, entiendo lo que dices. Estoy de acuerdo. No sé si lo limitaría al oriente, pero creo que es este efecto de competencia que nos genera la incomodidad, el mercado un poquito desacelerado, ya no tanta bonanza, te hace empezar a pensar, ¿no? Te hace ver cómo hacer y mejorar y tener algo que pudiera llevarte a pretender tener éxito, ¿no? Oye, Luis, de la mano de esto, ¿no? Yo creo que hoy empieza esta coyuntura que ya estuvimos definiendo un poco quiero lanzarte mi teoría. Dale. Y además de tu expertise, ver qué piensas, ¿no? Pero te digo, dentro de esta coyuntura, el mercado un poco desacelerado por la economía mundial, por alzas de precio, inflaciones, aranceles, mucha oferta. Todavía hay una muy buena demanda, pero creo que ya se empieza a desequilibrar
más oferta que demanda. Por lo menos creo que estos buenos proyectos se siguen vendiendo bien. Los que no están tan bien desarrollados, tan bien alineados a los mercados y a sus necesidades, empiezan a tener problemas. Nuestro estado el año pasado, en agosto, promulgó una modificación a la ley del INSEJUPI, donde se planteó la creación de un registro estatal de asesores. Tú mencionabas cómo es el mercado en Estados Unidos, y lo que esta modificación a la ley del INSEJUPI plantea es justo la creación de un registro para que obtengan una licencia y solo puedan intermediar personas que tengan licencia. ¿Es correcto? Entonces, un poco mi teoría es que de la mano de este proceso de madurez del mercado, y ahora un poquito sumado a lo normativo, que no deja de ser una consecuencia del crecimiento y de la madurez, como para meterle un poquito más de control, vamos a empezar a tener que desarrollar, crear o consolidar más las empresas inmobiliarias. Y empresas inmobiliarias, quiero acotarlo, porque típicamente una inmobiliaria, por definición, es tanto quien desarrolla, como quien construye, como quien vende. Digamos que una empresa inmobiliaria pues, es la que pertenece al sector inmobiliario, ¿no? Coloquialmente decimos que las inmobiliarias son los que venden las propiedades. Los intermedian. ¿No? Entonces, yo siempre digo que las empresas que realmente considero empresas porque tienen estructura, porque tienen procesos, porque llevan quizá indicadores, porque tienen estructura de equipo, de personas, de staff, ¿no? Tal vez con mis dos manos me sobran dedos para decirte, ¿no?, cuáles creo que son empresas. Las demás, y lo digo en el sentido más natural, o sea, no es peyorativo, para mí no tiene nada de malo en lo absoluto. Creo que hoy empieza a cambiar un poco, pero mi punto es, típicamente lo que yo creo que hoy predomina son equipos de venta. Sí. ¿No? Luis es súper chévere vendiendo, empieza a tener éxito, ya no le dan las manos para atender a sus clientes y a sus referidos. Entonces, oye, Iván, ¿vienes a vender conmigo? Pues dale. Oye, Lupita, ¿vienes a vender conmigo? Vale. Oye, y se va a hacer un equipo. Sí. Hoy pienso que estas condiciones y este contexto nos van a obligar a que los equipos de venta desaparezcan, a que se tengan que convertir en empresas o buscar una empresa que les dé abrigo y soporte para que pueda funcionar. Desde tu expertise, justo es tu especialidad, ¿cómo visualizas esto? O sea, uno, no sé si compartes, y si no, evidentemente, por favor, interactuemos en ese sentido. Y si sí lo compartes, digamos que para ir cerrando nuestra conversación, compartas o no, ¿qué recomendaciones harías más bien en ese sentido? Yo creo que recuerda lo que veníamos hablando, el caos es oportunidad. Sí. Y ahorita se va a volver un caos, va a haber oportunidad para todo. No quiero entrar mucho en polémica porque va a haber oportunidad para todo, lo bueno y lo malo, ¿eh? O sea, también ahí sabemos que eso se puede salir de control si no se controla de manera sistematizada. Yo lo que creo es que hay una gran oportunidad para las empresas inmobiliarias, el hecho de abrir y aperturarse a incorporar equipos de trabajo. Hoy siento que hay muchos asesores inmobiliarios que tienen una gran expertise, una gran asesoría y todo, pero a la hora de entrar con todos estos requisitos van a tener que voltear a ver a qué paraguas voy a acercarme, porque no puedo hacerlo todo yo. ¿Por qué? Porque no puedo tener una empresa inmobiliaria de venta inmobiliaria. Vamos a hablar que necesito un equipo comercial, pues un equipo de marketing, un equipo administrativo, un equipo legal. O sea, ¿sabes? Necesita muchas aristas. Entonces, si yo como asesor inmobiliario quiero ponerlo, probablemente deje de ser rentable. Entonces, quizá tenga que sacrificar mi margen de comisión para entrar a una empresa consolidada. Creo que ahí hay mucha ventaja siempre y cuando las empresas inmobiliarias estén aperturadas a abrir sus puertas. Porque ahí no, es que es a mi manera, no, es que tú no sabes, es que tú me quitaste una venta hace 2 años y medio en la que... O sea, yo sí creo que hoy va a haber una gran oportunidad para esas empresas, las que sí se abran y creen esquemas competitivos.
conocemos muchas franquicias inmobiliarias, ¿no? Sin decir nombres, saca tu catálogo, ¿no? O sea, realmente ellos en pandemia, o sea, su crecimiento está estable, ¿no? O sea, no tiene altas, bajas, pero es estable. Yo creo que van a tener un auge. ¿Por qué? Porque ellos sí les van a financiar su certificación. Y es ahí donde veo las grandes oportunidades. Claro. O sea, tú le hablas con un emprendedor inmobiliario, pues que se lo pague él, si él lo necesita para vender. Claro. Oye, pero es una gran oportunidad para ti como empresa. No, pero ¿por qué le tengo que pagar la capacitación, la certificación yo para que se certifique y después me deje? Y yo creo que ese es un tema ahí curioso, que las empresas que creen un esquema de atracción de asesores inmobiliarios, de todos estos que van a, pues no quiero decir desaparecer, sino transformarse, creo que es algo muy bueno. Creo que les va a dar mucho empuje a las empresas que realmente sepan hacerlo y que ya tengan una estructura. Y este es un tip interesante. Van a crecer mucho las empresas inmobiliarias que su dueño no sepa vender. Que su dueño no sepa. vender. A ver, explícame eso. Fíjate que es muy diferente ser un dueño operativo a que ser un dueño empresario. Claro. Si tú volteas a ver, voy a hablar tema de construcción. Las empresas más grandes de construcción, sus dueños no son ingenieros. Son contadores, son abogados, empresarios. son empresarios. Entonces yo creo que hoy hay una gran oportunidad para quien, y si estás viendo esto y quieres emprender un negocio, es tu oportunidad de, sabes que yo no sé vender. O sea, yo no soy bueno vendiendo o comercializando, soy muy bueno armando estructuras. Soy muy bueno, tengo un área administrativa muy fuerte, tengo un área legal muy fuerte, tengo un área de marketing muy fuerte, pero no soy experto en la intermediación inmobiliaria. Imagínate esto, no hay lucha de egos, no es por qué voy a hacerte que tú como vendedor ganes más o menos que yo, ¿lo sabes? Yo creo que, y también es un candado para las empresas inmobiliarias, porque el mejor vendedor, ¿sabes quién es? Pues su dueño. Claro. Entonces siempre está esta lucha. Sí, yo creo que, digo, Ahí es un tip para todos los giros, ¿eh? y me, como que me genera ya cierto tema porque yo soy el dueño hoy de la empresa y mi expertise es comercial. Ujú. He renunciado a vender, ¿no? Y te lo voy a externar así porque al final no puedo desaprender, ¿no? O sea, de alguna manera hoy creo que se vuelve una fortaleza para mí sí saber vender, Ujú. renunciando a vender. Es decir, si yo escojo una u otra, puedo yo aprovechar esta fortaleza de conocimiento y de entendimiento. Para mí es un poquito, también no sé si estás de acuerdo, que los mejores empresarios que yo conozco, Luis, típicamente pasaron por todas las áreas de la empresa. Sí. Esa para mí es la fortaleza. Si tú diriges una empresa comercializadora, entender cómo se comercializa te puede dar una gran fortaleza si no quieres hacer de todo un poco, ¿no? Claro. Porque de nuevo, eso es lo que está topado al crecimiento. Te digo que estoy tratando de justificar. No, está bien, está bien. No, yo creo que Pero sí. es también un poco en qué tan rápido quieras crecerlo. Claro. O sea, a ver, creo que te lo dije a ti la vez pasada de Slim. ¿De cuántas sucursales tiene Sambors? No No. me acuerdo. En una conferencia le preguntaron a Slim cuántas sucursales tenía. ¿Sabes qué contestó? No te idea. No tengo idea cuántas sucursales tiene Sambors. Claro. ¿Y tú crees que a poco él es bueno envolviendo regalos en Navidad? No, claro. ¿A qué voy? Sí. Pongo un ejemplo así tan drástico para darnos cuenta. Ok, sí, esto vende, pero prefería tener un director comercial que sea experto en eso, que me ayude a controlar esa área. No sé si me explico. 100%, no, 100%. Yo lo que creo, y ahí voy para poner, es saltarte del paso 1 de los 6 pasos, empezar el negocio en el paso 5 y no en el 1. Claro. Yo creo que ahí hay un gran tema. Ojo, sí, coincido, tienes que conocer tu negocio. Creo que nadie va a conocer tu negocio mejor que tú, o tendría que conocerlo mejor que tú, pero no ser el mejor haciéndolo. Está este dicho que para mí hace mucho sentido, ¿no? Que cuando tú eres el más inteligente de la mesa,
estás en la mesa Es equivocada, correcto. ¿no? Estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Me gusta quizá hablar de mi caso, no solo porque, pues de alguna manera, tío, me movió a escucharlo, porque dije, oye, espérate, tú eres el dueño, tú eres el dueño, tú sabes vender y medio. Claro. Pero bueno, al final también es un poco transparencia y también es un poco interacción, pero regionalización, porque la realidad es que yo hoy conozco a muy pocas personas que quizá tengan de capital 3 millones de pesos que estén dispuestos a armar un negocio inmobiliario Ujú. y probar suerte, porque Sí, digamos claro, que sí, esta sí. película de empezar en el número 5, ¿no? En la parte de la sinergia, contratar un director comercial que tenga la capacidad de funcionar, contratar una administración que tenga la Ujú. capacidad de llevar este orden, contratar la operación, contratar el marketing, ¿no? Te cuesta un mundo de dinero. O sea, si no tienes ese capital para hacerlo, porque, y es un poco la parte para mí de la regionalización, porque típicamente la mayoría empieza como vendedor, luego sube, Contrata a alguien, luego va, de tequila. y en algún punto estás en esta disyuntiva, Ujú. porque también yo te iba a hacer este comentario hace ratito, ¿no? Y creo que bueno, podemos ir buscando ya terminar, amigo, porque te Vamos dije que por una 3 horita, horas. venga. Em, Llega un punto donde creo que el caos viene también de decir, yo no soy empresario, yo soy vendedor. Ujú. Las habilidades para ser empresario son diferentes Son súper. a las de un vendedor. Entonces, órale, ya estoy como empresario y no estudié, no me preparé, no tengo idea y viene una curva de aprendizaje gigantesca que cuando me meto a aprender, a estudiar, abandono la parte que me genera los ingresos, que son las ventas. Sí, Un poco por la historia de la diversificación, sí, sí. un poco por la historia del caos, un poco por cómo termina sucediendo. Y yo creo que de nuevo, esta es la coyuntura que hoy empieza a cambiar, ¿no? Donde estos equipos de venta van a tener dos caminos. O hacer esta alianza con alguien, Ujú. buscar este acercamiento, tú dijiste paraguas, me gustó, con alguna empresa que ya esté funcionando, hacer sinergia quizá entre 2, 3 equipos de venta y buscar cómo resolver, que representan miles de retos, pero también, ajá. O bien, quedarse como equipos de venta y sufrir o renunciar a crecer por esa problemática que implicará ser todólogo. No voy a contratar a alguien de administración, voy a tener que yo hacer mis facturas, voy a tener que yo hablar con el contador para entregarle los números, voy a tener que yo estar yendo a la notaría a revisar contratos, a pedir, a hacer, ¿no? Entonces, ya te alejas de vender, te alejas de tu expertise para resolver y eso te aleja de crecer. Entonces, o renuncio a crecer o genero algún tipo de alianza o fortaleza para poder, no sé qué. Yo lo que digo es buscar la profesionalización te hará crecer. Ya sea que tú te profesionalices, te unas con alguien y se profesionalicen, o entres a un equipo profesional, la profesionalización va a ser la clave en el sector inmobiliario en los próximos años. Así es sencillo. O sea sí va a marcar eso. El profesional sí se va a ver muy marcado y el que no es profesional se va a ver muchísimo más marcado. Y el tipo de producto que va a comercializar un profesional va a ser muy diferente al que va a comercializarla el otro tipo, que como te decía, hay demanda para todo también. O sea, nada más que sí les pido que si van a invertir tu patrimonio en algo, garantiza que lo estés haciendo con un profesional. Es lo único. Entonces, cuando a mí salió en agosto del año pasado, justamente lo decía, yo fui el más contento. Dije, Jay, por fin los asesores van a voltear a ver y decir, necesito prepararme, necesito volverme profesional en esto. Entonces yo creo que por ahí va. La clave del crecimiento es ser profesional, no en una cosa, sino en una empresa. O sea, porque tú no vas a hacer tus facturas. Y ojo, lo entiendo, platicamos con un gran empresario hace un par de días, Simon Cohen, que platicábamos con él en una cena,
Y justamente nos decía, a ver, olvídense de todo lo que de crecimiento y todo. Si estás empezando, te toca picar piedra, trabajar duro, y si te toca hacer todo, trabajar medianoche, rómpete todo lo que tengas que romperte para que crezca. Nomás que sí ten en cuenta que el crecimiento no es para que tú crezcas, sino para crecer a tu equipo. Claro. Yo voy a crecer no para comprarme el coche, sino para contratar al responsable de administración. Voy a crecer para contratar a mi equipo comercial. O sea, que en la mente esté, la meta no debe de ser crecer, sino la meta tiene que ser, ¿cómo lo llamaría? Como Que no crezca, como apalancar. que no ¿no? crezca tu cuenta de banco, Exacto. sino que crezca la estructura de tu empresa, su Exactamente. capacidad de producción. Eso. O sea, eso voy. De O sea, acuerdo. Creo Sí, que me gusta. por ahí va. O sea, no es crecer hacia arriba, sino hacia los costados para que tu base sea más fuerte, ¿no? Hace rato leía de ay, ¿cómo se llama? Me van a matar. El del dueño de los Mavericks. Ajá. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Me van a matar. El Super Shark. Sí, Sí, Super Shark. Kurt Cobain. No, Kurt Cobain es un músico. ¿Cómo es? Ayúdenos ahí, producción. Mark Cuban. Mark Cuban. Sí. Mark Cuban. O sea, exacto. Un punto hablaba de que, oye, yo trabajé toda mi vida y solo me compré 3 gustos. Mi casa, el pase de American Airlines de por vida, o sea, el pase de American Airlines de por vida, los Mavericks, claramente, mi casa, y la cuarta que compré fue cuando ya fui billonario, que fue mi jet. Son las únicas 4 cosas que he trabajado. De ahí todo va al negocio. Creo que es la clave. Y me gusta, ¿no? Proponerte que cerremos con esto. Uno, profesionalización Es clave. es crecer. O para crecer hay que profesionalizarse. Y cuando crezcas, que no crezca tu cuenta de banco, amigo, sino que crezca tu capacidad de producción. Sí. Luis, te agradezco muchísimo. Muy gracias, la conversación, amigo. Me quedo con ganas de continuar. Creo que podemos ya empezar a visualizar algún otro episodio. Súper interesante, súper interesante. ¿Dónde te puede localizar la gente? Claro que mil gracias antes Iván por la invitación. Hacemos capítulo 2, pónganlo en los comentarios. En luisenrique.arredondo, ahí me pueden encontrar en Instagram. Yo creo que es la forma más fácil y de ahí se van a los diferentes negocios. luisenrique.arredondo. Buenísimo, amigo. Pues un gusto. Gracias a ti, Iván. Listo.